La época que me tocó a mí vivir, los 60, es una época de convulsión y cambio. En la ciencia, Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio. Vendrá después el primer hombre en la luna. Se construye el muro de Berlín, estalla la guerra de Vietnam, los asesinatos absurdos de John y Robert Kennedy y Martin Luther King. El Che se vuelve inmortal en la selva de Bolivia. Pero también es una época de nosotros los jóvenes. Es una época de libertades. El rock, los Beatles, la marihuana, la minifalda, el amor libre. Nos influyen las luchas estudiantiles de la primavera de Praga, del Mayo francés. Las universidades son la semilla del cambio por las libertades. Es la época de las 3 M's, Marx, Mao y Marcuse. A los jóvenes mexicanos nos tocará la lucha ese verano del 68. En esa época estamos viviendo la Guerra Fría. México se alía con los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Estamos viviendo el desarrollo estabilizador. Nos visitan los presidentes John F. Kennedy y Charles de Gaulle. Sin embargo, al interior del país existen condiciones para que los jóvenes desafiemos al sistema. Comienza la guerra contra los movimientos sociales, en especial la lucha contra las universidades y los círculos magisteriales. En 1964 es el ataque al cuartel de Madera, Chihuahua, donde mueren maestros rurales. Se fortalece el movimiento revolucionario magisterial. Ese año, en Michoacán, estalla la huelga en la Universidad Nicolaitas. Hay muertos. Al año siguiente, estalla la huelga en la Universidad de Sonora y vuelve a haber muertos. Se califican las universidades como nidos de comunistas. Es el momento del rompimiento generacional del siglo XX, como sucede en todo el mundo. Young and foolish for boy, I let a gamble let me stray. My mother, she gives. La época que me tocó a mí vivir, los 60, es una época de convulsión y cambio. En la ciencia, Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio. Vendrá después el primer hombre en la luna. Se construye el muro de Berlín, estalla la guerra de Vietnam, los asesinatos absurdos de John y Robert Kennedy y Martin Luther King. El Che se vuelve inmortal en la selva de Bolivia. Pero también es una época de nosotros los jóvenes. Es una época de libertades. El rock, los Beatles, la marihuana, la minifalda, el amor libre. Nos influyen las luchas estudiantiles de la primavera de Praga, del Mayo francés. Las universidades son la semilla del cambio por las libertades. Es la época de las 3 M's, Marx, Mao y Marcuse. A los jóvenes mexicanos nos tocará la lucha ese verano del 68. I've been home today, been so young and foolish for a boy. I let a gamble let me stray. My mother, she gives. En esa época estamos viviendo la Guerra Fría. México se alía con los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Estamos viviendo el desarrollo estabilizador. Nos visitan los presidentes John F. Kennedy y Charles de Gaulle. Sin embargo, al interior del país existen condiciones para que los jóvenes desafiemos al sistema. Comienza la guerra contra los movimientos sociales, en especial la lucha contra las universidades y los círculos magisteriales. En 1964 es el ataque al cuartel de Madera, Chihuahua, donde mueren maestros rurales. Se fortalece el movimiento revolucionario magisterial. Ese año, en Michoacán, estalla la huelga en la Universidad Nicolaitas. Hay muertos. Al año siguiente, estalla la huelga en la Universidad de Sonora y vuelve a haber muertos. Se califican las universidades como nidos de comunistas. Es el momento del rompimiento generacional del siglo XX, como sucede en todo el mundo.